Ella no es tu abuela de verdad. Escuché a mi nuera gritándole a mi nieto durante el viaje familiar. Sonreí. Ya llevaba rato esperando ese momento. En la cena, fue cuando solté la bomba, revelé quiénes eran los herederos de mi fortuna escondida de 50 millones. Y lo que dije después la hizo desmayarse. Qué bueno que estás leyendo esto. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás leyendo, saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Lorna, y a mis 70 años pensé que ya había pasado por todas las humillaciones que la vida podía echarme encima. Pero me equivoqué. Ella no es tu abuela de verdad. Esas palabras rompieron el aire tibio de la tarde como navaja, cortando más hondo que cualquier herida en la piel. Estaba sentada en el porche de la cabaña que rentamos, mirando a mi nieto de 8 años, Lance, jugar con sus carritos, cuando la voz chillona de mi nuera, Lyra, rompió la tranquilidad del momento. Lance levantó la carita de sus juguetes, con esa expresión de confusión que solo los niños inocentes tienen. ¿Qué quieres decir, mamá? Lyra estaba parada en la puerta, con las manos bien puestas en la cintura y esa mirada de desprecio tan suya grabada en la cara. Ya llevaba toda la tarde tomando vino, y el alcohol le había soltado la lengua de una forma que normalmente hubiera medido mejor. Quiero decir que ella solo es la mamá de tu papá, mi amor. En realidad, no somos familia de verdad. Ella nada más está aquí porque nos toca cuidarla. La crueldad tan casual en su voz me apretó el pecho. Pero en vez de las lágrimas de siempre, sentí otra cosa, alivio. Después de 3 años de observar con cuidado, de hacerme la pobre a propósito, de aguantar que me trataran como si fuera un estorbo, por fin tenía la confirmación que había estado esperando. Sonreí. No fue esa sonrisa falsa y educada que perfeccioné durante décadas en reuniones que solo me decepcionaban, sino una sonrisa de verdad, de esas que salen desde lo más profundo, desde donde tenía guardado cada desprecio, cada comentario malicioso, cada momento en que me hicieron a un lado a propósito. Lorna, ¿por qué sonríes así? Kent, mi hijo, apareció detrás de Lyra, con ese tono cansado y molesto que ya me sabía de memoria. Lyra no quiso decir nada malo. Solo está harta del viaje, dijo él. Claro que la iba a defender. Siempre lo hizo. Incluso cuando me hacía dormir en el sofá cama durante las visitas familiares, porque la habitación de invitados tenía que estar disponible para los huéspedes de verdad. Incluso cuando me servía la cena en platos de unicel mientras los demás comían en su vajilla elegante. Incluso cuando dejaba caer comentarios en voz baja de cómo había personas que nunca aprendían a aportar de verdad en las reuniones familiares. Ay, sé perfectamente lo que quiso decir Lyra, dije con calma, con la voz firme a pesar de lo que traía agitado por dentro. Y está bien, no pasa nada. Lance dejó sus carritos y se trepó a mi regazo, rodeando mi cuello con sus bracitos, con ese cariño genuino que solo los niños saben dar. Tú sí eres mi abuela de verdad, nana. No me importa lo que diga mi mamá. El amor sincero en su voz casi me hizo flaquear, casi. Pero luego vi a Lyra volteando los ojos, con esa cara de desprecio como si hasta el gesto inocente de mi nieto le pareciera fuera de lugar. Lance, métete y lávate las manos para la cena, ordenó ella. Y no te vayas a ensuciar la ropa sentándote en ese sofá viejo. ¿Ese sofá viejo? El mismo donde me había tenido relegada durante nuestras vacaciones familiares de 3 días, mientras Lyra y Kent disfrutaban la recámara principal y Lance tenía su propio cuarto. El colchón de ese sofá cama estaba duro y chueco, pero yo no decía nada. Ya había aprendido hace tiempo que quejarse solo le daba más cuerda a Lyra. Mientras Lance, con cara de pocos amigos, se metía arrastrando los pies, yo me quedé en el porche mirando el atardecer perderse detrás de las montañas. La cabaña había sido idea mía, pagada con mi dinero, aunque todos asumieron que Kent se había hecho cargo, igual que creían que él llevaba cubriendo mis gastos desde que Henry murió y, según ellos, me había dejado en la ruina. La ironía me sabía a gloria. Desde dentro se escuchaba la voz de Lyra, filtrándose por las paredes delgadas, cegueramente echando su mismo rollo de siempre sobre las obligaciones familiares que a nadie le apetecen. Ese discurso ya me lo sabía de memoria. Que si era bien difícil tener una suegra viejita. Que si hay gente que nunca aprende a ser independiente. Que qué triste que los mayores se vuelvan una carga para los hijos. Lo que Lyra no sabía, lo que ninguno de ellos tenía la menor idea, era que cada palabra, cada desprecio, cada humillación hecha a propósito, yo lo había anotado mentalmente, como quien lleva un registro.
No era por venganza. Era por certeza. Necesitaba estar 100% segura de en qué se había convertido mi hijo, y qué clase de personas estaban moldeando lo que Lance entendía por familia. Esa prueba llevaba 3 años en curso. Y esa noche, con apenas 8 palabras, Lyra me había dado el último dato que me faltaba. Sentí mi teléfono vibrar. Era un mensaje de Richard Morrison, mi abogado. ¿Todo listo como lo acordamos? ¿Procedemos? Le contesté de volada. Mañana por la noche, en la cena. Ten todo preparado. El plan que llevaba meses cocinando por fin estaba listo para ponerse en marcha. Pero primero, me tocaba aguantar una noche más dejándome tratar como si fuera la visita incómoda en lo que se suponía que eran unas vacaciones familiares. Por la puerta mosquitera alcancé a oír a Kent poniendo la mesa mientras Lyra se quejaba de tener que cocinar para tanta gente, como si dar de comer a 4 personas fuera un suplicio. Lance andaba platicando de algo que había visto en la tele, con esa vocecita contenta y distraída, sin darse cuenta del veneno que flotaba alrededor. Me paré despacio, con las rodillas y la espalda quejándose por haber estado tanto rato sentada. 3 años haciéndome pasar por viuda pobre y necesitada me habían exigido más talento de actriz del que yo misma pensaba que tenía. Mañana, por fin se iba a acabar con esa actuación. Lorna, la cena, gritó Lyra, sacándome de mis pensamientos con ese tonito que usaba cuando quería hacerme sentir que ya estaba llegando tarde, aunque ni siquiera me había avisado antes. Entré a la casa y me senté en mi lugar de siempre, en la mesita chica. Lyra había hecho espagueti. Se sirvió a ella y a Kent unos platos bien servidos, con porciones que casi se salían de los bordes, mientras que a Lance le sirvió una ración de niño y a mí me puso apenas un poquito, lo justo para no decir que no me sirvió nada. Si quieres más, dijo con una sonrisa falsa, de esas que nomás se ponen por compromiso. Pero las dos sabíamos lo que realmente quería decir. Que según ella, los viejitos ya ni necesitan comer mucho. Kent seguía pegado a su celular, cegueramente revisando correos del trabajo aunque estábamos de vacaciones. Era igualito a su papá en eso de evadir el drama familiar haciéndose el ocupado. Henry también se desaparecía en su propio mundo cada vez que su hermana venía a la casa y soltaba comentarios pesados sobre de dónde venía yo. Hay cosas que se repiten de generación en generación. Oye, Nana, dijo Lance de pronto, dándole vueltas a los espaguetis con su tenedor con esa seriedad que solo los niños le ponen a las cosas simples, mamá dice que a lo mejor ya no te vamos a visitar tanto porque es muy caro ir en el carro hasta tu departamento. Sentí clarito como Kent se ponía tieso a mi lado, como si se hubiera dado cuenta de golpe de lo que Lance acababa de soltar. Por fin levantó la vista del teléfono. Lyra se puso un poco roja, igual no esperaba que su hijo fuera a soltar tan tranquilo las cosas que se decían entre adultos. Bueno, dije despacio, eligiendo las palabras, a veces las cosas cambian, mi amor. La gente toma decisiones según lo que cree que es mejor. Lo que no le dije fue que después de mañana, eso de las visitas ya ni iba a importar. Todo iba a ser diferente. Todo por fin iba a salir a la luz. El resto de la cena se fue en silencio, salvo por los comentarios de Lance sobre sus carritos o preguntando cuándo íbamos a ir al lago. Yo le contestaba y le sonreía, guardando cada momento como si lo estuviera metiendo en un cajoncito de recuerdos. Quién sabe cuánto tiempo pasaría antes de que volviéramos a compartir una comida así. Cuando Lyra empezó a levantar los platos, hizo un ruido exagerado apilando los míos, como queriendo remarcar que tenerme ahí le daba más trabajo. Me levanté con calma, pidiéndoles permiso, y volví a salir al porche. El aire de la montaña ya se sentía más fresco, olía a pino y a que se venía la lluvia. Mañana por la noche, todo iba a cambiar. Por fin se iban a caer las máscaras, y mi familia iba a descubrir exactamente a quien habían estado ignorando los últimos 3 años. Pensé en los $50 millones guardados en cuentas bien cuidadas, en las propiedades, en las inversiones que seguían creciendo mientras yo fingía ser una viuda pobre y olvidada. Pero sobre todo, pensé en Lance. Y en la lección que estaba a punto de aprender, sobre no hacer suposiciones, sobre el respeto, y sobre lo que de verdad significa ser familia. La sonrisa me volvió a salir sola, mientras me acomodaba en mi silla vieja del porche. Mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Al día siguiente de lo que dijo Lyra, desperté en ese sofá cama todo hundido, con la espalda protestando, pero con la cabeza bien clara. Mientras oía a la familia moverse en sus camas bien a gusto, me puse a pensar en cómo fue que acabé aquí.
Hace 3 años, cuando Henry murió, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. En lugar de decirles la verdad sobre todo el dinero que teníamos, preferí guardarlo, hacer como que no existía. Quería ver quién era realmente mi familia cuando pensaban que yo ya no tenía nada más que necesitar ayuda. Henry y yo fuimos muy cuidadosos con el dinero durante 50 años. Él con su trabajo sencillo en la planta de electrónicos, y yo, por mi lado, me fui armando poco a poco una cartera de inversiones que habría dejado con el ojo cuadrado a cualquiera. Vivíamos en una casita chica, traíamos carros viejitos, recortábamos cupones, no porque fuera necesario, sino porque sabíamos que la lana de verdad se hace en silencio, sin presumir. Cuando la planta cerró y Henry se jubiló antes de tiempo, yo ya tenía bajo mi control casi 20 millones en inversiones variadas. La herencia de mi tía fue el primer paso. Las propiedades que nunca mencioné a nadie fueron el arranque. Luego vinieron las compritas de terrenos y casas en lugares que investigué con cuidado. Las acciones tecnológicas que compré antes de que se pusieran de moda. Las pequeñas empresas a las que les metí dinero y que terminaron funcionando. Cuando Henry falleció, ya teníamos un patrimonio de 50 millones de dólares. Pero en vez de contarle eso a Kent y a su familia, preferí observar. Quería ver cómo reaccionaban cuando pensaban que su mamá se había quedado sin nada. Y lo que vi me rompió un poco por dentro. Mamá, tenemos que hablar de tu situación, me dijo Kent apenas 2 semanas después del funeral. Estábamos en mi cocina, él sentado con Lyra al lado, con esa carita de fastidio que ni disimulaba mucho. ¿Mi situación?, pregunté, aunque ya sabía por dónde iba el asunto. Tu situación financiera, se metió Lyra, con ese tonito que usaba cuando hablaba de cosas que, según ella, eran incómodas pero necesarias. Kent me dijo. Papá no dejó mucho y tú ya no puedes darte el lujo de seguir manteniendo esta casa. Me quedé callada, dejando que el silencio pesara. Mirando como mi hijo no se atrevía ni a verme a los ojos mientras su esposa soltaba su versión de lo que debía ser mi futuro. Hemos estado pensando, siguió Lyra, que quizás sería mejor que te mudaras a una de esas residencias para adultos mayores. Hay una bonita como a 40 minutos de aquí. No sale tan caro. Ahí podrías hacer amigos de tu edad. No tan caro. Eso era, lo suficientemente barata para no sentirse culpables por mandarme ahí. ¿Y esta casa?, pregunté bajito. Por fin Kent me volteó a ver. Tenía cara de estar incómodo, pero se veía que ya lo había decidido. Creemos que deberías venderla. Usar el dinero para tus gastos. Lo que quería decir era, vende la casa, vive de eso, pero de nosotros no esperes ni un peso. Y pensar que yo a ese hombre lo crié. Que me partía el lomo por él, trabajando turnos dobles cuando necesitaba ropa para la escuela o cuando quería entrar al equipo de béisbol. Y ahora, con su padre recién enterrado, básicamente me decía que yo ya era un estorbo que no quería cargar. Ese día empezó la prueba. En lugar de decirles la verdad, seguí el juego. Vendí la casa, tal como me lo sugirieron. Lo que no sabían era que el edificio donde me mudé ya era mío desde antes. Ese departamento donde, según ellos, apenas me alcanzaba para pagar la renta, era completamente mío. Pero los dejé creer que estaba apretada con los pagos, nomás para ver hasta dónde llegaban. Está muy caro, le dije a Kent en una de esas llamadas suyas que ya se hacían cada vez más raras. Pero pues, de algún modo me las arreglaré. El efecto fue inmediato, empezó a llamarme menos y, cuando lo hacía, eran llamadas más cortas, como si ya no tuviera mucho que decirme. Lyra de plano dejó de incluirme en las reuniones familiares, según ella porque no querían cargarme con el gasto de cooperar para las comidas. Las invitaciones a las fiestas se volvieron esporádicas, y cuando llegaban, siempre traían alguna indirecta de que los regalos fueran algo sencillo, baratito. Yo seguía con mi papel perfectamente armado, rotaba las mismas 3 mudas de ropa, compraba cosas de marca genérica si venían a verme, y me disculpaba por no poder dar más en los cumpleaños de Lance. Todo eso mientras mis cuentas de inversión seguían creciendo y mi cartera de propiedades se hacía más grande. Lo que más me dolió no fue que me rechazaran por creerme pobre. Fue lo rápido que se la creyeron. Nadie se preguntó si acaso necesitaba algo. Nadie se ofreció a ayudarme con mis supuestos problemas de dinero. Simplemente me dieron por perdida, como un problema que se resolvía con distancia y bajando las expectativas. Lyra, especialmente, parecía disfrutar demasiado de mi nuevo estatus. Cada que había reuniones familiares,
soltaba sus comentarios de que hay personas que deberían aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Me sugería que comprara en tiendas de segunda, como si fuera un consejo amable en vez de un golpe bajo. Hasta se ofreció a enseñarme a usar cupones de manera más eficiente, sin saber que yo ya los usaba desde antes de que ella naciera. Pero lo que más me caló fue la manera en que fue alejando a Lance de mí. Poco a poquito, con toda la paciencia del mundo, le fue metiendo en la cabeza que yo no era tan importante como los demás. Que mi presencia se toleraba, no que se apreciaba. Que el cariño y el respeto solo se le daban a quienes aportaban dinero a la familia. Una vez la oí decirle a Lance: Nana no puede ir a tu obra de la escuela, mi amor. No puede pagar la gasolina, y sería incómodo preguntarle. Perfectamente yo podía haberme costeado el viaje, el hotel, lo que fuera. Pero me perdí de ver a mi nieto en su obra porque Lira prefería que aprendiera, desde chiquito, que el dinero era lo que decidía quién valía y quién no dentro de la familia. Lo realmente retorcido era que lo disfrazaba de protección. Según ella, me estaba cuidando. Que para no hacerme sentir mal por no poder aportar, que para no estresarme. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era borrarme de la vida de mi nieto, poquito a poco, mientras al mismo tiempo quedaba bien con quien la viera desde fuera. Y Kent. Kent simplemente lo permitió. La última vez que intenté hablar con él, cuando le mencioné que Lance ya casi ni me llamaba, que se estaba alejando, él solo se hizo el desentendido. Como si no pasara nada. Nomás está ocupado con la escuela y con sus amigos, mamá. Ya ve que a los niños de esa edad no les interesa mucho andar con los abuelos. Es normal. ¿Normal? Como si ir perdiendo poco a poco el cariño y el vínculo con la familia fuera algo que pasa nomás porque sí, y no por culpa de alguien que se encargó de mover las cosas a su modo. Pero aún con todo, yo observaba y aprendía. Ya había visto quiénes eran de verdad cuando pensaban que nadie importante los estaba mirando. Tenía bien guardadito cada comentario feo, cada desaire, cada vez que escogieron lo cómodo antes que lo correcto. Y ayer, cuando Lira le soltó a Lance que yo no era su verdadera abuela, me dio la última prueba que me hacía falta. No solo era falta de respeto, era un trabajo hecho a conciencia para envenenar la relación con mi nieto. Ahora, echada en ese sofá duro, mientras ellos dormían a gusto en sus camas suaves, sentí algo que no había sentido en 3 años. Esa cosquillita de anticipación. Esta noche, durante la cena, se iba a acabar la farsa. Las máscaras se iban a caer, y todos iban a ver la verdad de frente. Saqué mi celular y revisé mis cuentas de inversión, nomás para asegurarme. 52 millones ya, gracias a unas movidas bien pensadas en el negocio de las energías renovables. De sobra para asegurarle un buen futuro a Lance, sin importar si sus papás sabían o no cuidar el dinero. De sobra para cambiar por completo las reglas de esta familia. Desde la cocina oía a Lira preparando café, cegueramente pensando por qué la viejita no se levantaba a ver en qué ayudaba. Lo que ella no sabía era que, en menos de 24 horas, la que se iba a estar preguntando para qué servía en esta familia iba a ser ella. Ese pensamiento me sacó una sonrisa mientras por fin me levantaba del sofá, lista para aguantar un día más de hacerme pasar por alguien que no soy, sabiendo que pronto todo eso se iba a acabar. La mañana se fue como de costumbre en las vacaciones familiares. Kent metido en el trabajo, disque descansando, pero con la cabeza en los correos. Lira gastando casi 1 hora alistándose para caminar un sendero que apenas si tenía 1 milla. Y Lance brincando entre el aburrimiento y esos ratitos de energía loca que tienen los niños. Yo hice mi parte, me ofrecí a lavar los trastes del desayuno, disculpándome porque ya no me movía tan rápido. Pero había algo diferente en mí, y pude notar que Lira ya lo había empezado a sentir. Te veo con mucha pila hoy, me soltó mientras me veía lavando los platos, más rápido de lo que estaba acostumbrada. Ese tonito de sospecha que siempre guardaba para cuando algo no le cuadraba. Dormí mejor de lo que esperaba, le dije, sincera. Fíjate que el colchón feo hasta me supo a lujo, comparado con el peso que venía cargando desde hace 3 años. Saber que esta noche todo se iba a acabar me daba una ligereza que no sentía desde el funeral de Henry. Y cuando por fin salimos a caminar al lago, sorprendí a todos llevándoles el paso sin problema. 3 años había pasado fingiendo ser una señora frágil, de esas que piden descansos a cada rato y necesitan que las cuiden de más. Pero hoy, caminaba con la seguridad de alguien que se ha cuidado justo para momentos como este. Nana, vas bien rápido, me dijo Lance,
esforzándose con sus piernitas para seguirme el paso que de pronto traía más energía de la habitual. Hoy me siento bien, mi amor, le contesté, agachándome tantito para apretarle la manita. A veces uno se sorprende de lo que puede hacer. Kent volteó desde adelante, con cara de extrañeza. ¿Estás segura que te sientes bien, mamá? Te veo diferente. Diferente. Si él supiera lo diferente que estaban a punto de volverse las cosas. El lago estaba precioso, rodeado de pinos altísimos y con el sol de la mañana brillando en el agua como si hubiera diamantitos flotando. Lance se puso luego a juntar piedritas, y mientras tanto Kent y Lyra se acomodaban con su picnic bien armado. Traían su hielera llena, sillas de esas caras y hasta una bocinita para poner música. A mí nomás me habían dado una botellita de agua y una barra de granola, como si con eso tuviera suficiente. Me descubrí observándolos con otros ojos, como si fuera un biólogo viendo a unos animalitos curiosos pero ajenos. Kent estaba sentado en su silla cara, mirando el celular, echándome de vez en cuando una mirada preocupada. Tenía la altura de su papá y mi misma quijada testaruda, pero quién sabe en qué momento había perdido esa ternura que yo le recordaba de chiquito. ¿Desde cuándo se había vuelto alguien capaz de ignorar tan fácil a su propia madre? ¿Desde cuándo puso por encima el dinero y la comodidad, dejando de lado la lealtad de familia? Y Lyra, bueno. Lyra siempre había sido la misma. No más que antes yo me hacía ilusiones, queriendo creer que era distinta. Ahí estaba, echada en su silla como reina de pueblo, dando instrucciones a Lance para que no se acercara al agua, pero sin moverse ni un poquito para cuidarlo de verdad. Cada rato se tomaba una selfie, cuidando el ángulo para que saliera bonito el paisaje, pero nunca me incluía en las fotos. Lance, ven a tomarte una foto con mamá y papá, gritó, dándose golpecitos en las piernas con esas uñas perfectas que siempre traía arregladas. Mientras posaban para su foto familiar, perfecta, me cayó el 20, en 3 años, no me habían incluido en ninguna foto de vacaciones. Siempre estaba ahí, pero como si fuera invisible. Las futuras generaciones, cuando vieran esos álbumes, ni se enterarían que yo había estado en esos viajes. Y en vez de dolerme, me dio risa. Mañana, iban a andar todos desesperados queriendo demostrar que siempre me habían tenido en cuenta. Nana, ¿quieres ver mi colección de piedritas? Lance se había aburrido de las fotos y se vino a sentar conmigo, con las manitas llenas de piedras lisas. Están hermosas, le dije, revisando una por una con interés de verdad. Tienes muy buen ojo para escoger piedras, ¿eh? Lance sonrió todo contento, sentándose a mi lado en el tronco donde yo había preferido quedarme, en vez de pedirles una de sus sillas elegantes. Durante la siguiente hora, nos pusimos a hacer castillos de piedras y a inventar historias de los peces que veíamos en el agua clara. Eso era lo que de verdad extrañaba de estos años que Lyra había ido marcando distancia, no las grandes fiestas, ni las navidades con la familia, sino estos momentos simples. Estar con mi nieto, viéndolo reír y escuchando sus historias. Eso valía más que cualquier cuenta bancaria. Estos eran los recuerdos que deberían haberse formado de manera natural, seguiditos, no así contados como si fueran algo que se da solo de vez en cuando. Lance se ve bien pegado a ti, comentó Kent por fin, guardando el celular y fijándose en su familia por un momento. Nos entendemos, le dije mientras ayudaba a Lance a poner una piedra bien grande encima de nuestro castillo. Qué tierno, agregó Lyra, aunque con ese tonito como de que le parecía de todo menos tierno. No más espero que no se le haga costumbre depender tanto. Los niños tienen que aprender que no siempre va a haber quien los cuide. Esa crueldad disfrazada, dicho así como si nada, justo con Lance al lado, me hizo apretar la quijada. Ya estaba preparando el terreno para quitarme de su vida por completo. La familia debería ser algo en lo que sí se puede confiar, le solté en voz baja, viéndola directo a los ojos. Eso es lo que significa ser familia. Algo en mi voz debió de hacerle ruido porque frunció un poco el ceño. Bueno, sí, pero con medida. Uno tiene que ser realista con lo que los demás pueden dar, dijo, toda cuidadosa. Claro, asentí, sonriéndole de esa forma que la hizo arrugar la frente. La gente sí debería ser realista con lo que los demás pueden ofrecer. Seguimos platicando, pero yo podía sentir cómo Lyra me echaba el ojo el resto de la tarde, como si intentara adivinar qué traía entre manos. Algo se le movía, pero no lograba identificarlo. Cuando ya estábamos recogiendo para regresar a la cabaña, solté la siguiente jugada. He estado pensando, dije,
colgándome mi mochilita con más energía de la que esperaban de mí. Deberíamos tener una cena especial esta noche. Una de verdad, como familia. Mamá, ya teníamos pensado pedir pizza, dijo Kent, con esa cara de flojera que se le pone hasta por caminar un ratito. Es más fácil. Ah, pero yo insisto, dije con una sonrisa tranquila. Me gustaría cocinarles algo rico. Es lo menos que puedo hacer después de que todos se hayan tomado la molestia de incluirme en estas vacaciones. Lyra me miró de reojo, medio sospechosa. Se había acostumbrado a que yo siempre pidiera permiso y agradeciera, pero esta vez mi voz tenía otro aire, casi un reto escondido. No hace falta que te esfuerces tanto, dijo despacito. Además, la cocina de la cabaña es chiquita. No da para cosas tan elaboradas. Me las arreglo, le contesté. Soy más lista de lo que la gente se imagina. Esa noche, mientras estaba ahí en la cocinita de la cabaña preparando lo que iba a ser nuestra última cena juntos con las cosas como estaban, me invadió una mezcla rara de tristeza y emoción. Estaba a punto de romper la ilusión de familia que Kent y Lyra habían armado nomás para su conveniencia. Pero también estaba por quitarnos de encima todas esas mentiras que habíamos estado cargando. Qué rico huele aquí, dijo Kent entrando mientras yo le daba el toque final a la comida, una que les iba a costar más de lo que pensaban. Porque antes de eso ya me había ido al mercado del pueblo y había comprado ingredientes que sí reflejaban mi presupuesto real. No el que ellos creían que tenía. Me encontré unos filetes buenísimos en oferta, solté con la misma tranquilidad de siempre. Y pensé que ya nos merecíamos algo especial para esta última noche, juntos. Anoche, Lyra se asomó por la puerta con esa voz suya filosa, llena de sospechas. ¿Última noche? De las vacaciones, aclaré enseguida, aunque los dos sabíamos perfectamente que no era eso lo que quise decir. Cuando los llamé a cenar, sentí el peso de esos 3 años de aguantar, de observar cada detalle. Esta noche se iba a terminar el teatro. Las máscaras se iban a caer, y todos iban a ver por fin a quien habían estado ignorando. Me di un último vistazo a la cabañita, grabando en la memoria ese momento antes de que todo cambiara. Mañana iban a entender que asumir cosas sobre el dinero, el poder y la familia puede costarte caro. La mesa ya estaba puesta, la comida servida, y Richard Morrison, mi abogado, tenía listos todos los papeles que iban a cambiar el rumbo de nuestra familia. Mientras llamaba a Lance para que se lavara las manos, no pude evitar sonreír, pero esta vez de verdad. Ahora sí empezaba la verdadera plática. La cena que preparé no tenía nada que pedirle a un restaurante elegante: filetes de ribeye de primera, verduritas asadas con hierbas que yo misma había cultivado antes de mudarme al depa de pobre, y un postre de chocolate que costó más de lo que Lyra gasta en el súper en toda una semana. Me quedé mirando sus caras cuando probaron el primer bocado. Vi el momento exacto en que la sorpresa y la duda le ganaron a esa condescendencia que siempre cargaban conmigo. Esto está buenísimo, mamá, dijo Kent, cortando el filete con gusto. ¿Y eso, cuándo aprendiste a cocinar así? Siempre he cocinado así, contesté tranquila, sin mentir. Nada más que no habías puesto atención. Lance comía su porción con unas ganas que me hicieron sonreír, diciendo que era la mejor cena de su vida. Mientras tanto, Lyra masticaba despacio, cada vez con cara más seria, como si la comida le estuviera diciendo algo que no le cuadraba. ¿Y dónde compraste estos filetes?, preguntó por fin, haciéndosela casual, pero mirándome de frente. Seguro costaron un ojo de la cara. Te digo que estaban en oferta, le repetí, viéndola sin parpadear. A veces uno tiene suerte. Suerte, repitió ella, pero no me creyó ni tantito. Sí, claro. Dejé el tenedor y agarré la copa de vino que había abierto antes. Otro detallito que seguro no se le fue, nada que ver con la caja de vino barato que siempre llevaba a sus reuniones, esta vez era un tinto caro, bien seleccionado. La verdad, dije, sintiendo como el ambiente se volvía denso, como si el aire mismo se hiciera más pesado, creo que ya es hora de hablar de suerte, de dinero y de honestidad. Kent dejó de masticar a medias. Algo en mi tono le avisó que esta no iba a ser una cena cualquiera. Lyra apretó la copa entre las manos, los nudillos blancos de la tensión, con el presentimiento claro de que lo que venía no era cualquier cosa. ¿Qué quieres decir, nana?, preguntó Lance, con su vocecita inocente, levantando la mirada con esa confianza de los niños. Quiero decir, mi amor, que a veces los adultos no se dicen toda la verdad. Y a veces, eso puede traer problemas.
Mamá, dijo Kent con cautela, dejando los cubiertos a un lado. ¿De qué estás hablando? Le di un trago lento a mi copa de vino, saboreando tanto el sabor como el momento por el que había esperado 3 años. Me refiero a que todos ustedes han estado actuando con algunas ideas muy equivocadas sobre mi situación. ¿Tu situación?, repitió Lyra, con la voz aguda, como cuando siente que algo puede desajustar su mundo perfectamente acomodado. Mi situación económica, específicamente, dije, sonriéndole mientras veía cómo se le iba el color de la cara. Verán, continué con calma, cuando Henry murió, todos hicieron sus suposiciones sobre lo que dejó, sobre lo que yo tenía para vivir, sobre el tipo de futuro que me esperaba. Kent me miraba ahora con los ojos abiertos, su cena ya olvidada. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondí, que tu papá y yo fuimos mucho más cuidadosos con el dinero de lo que cualquiera de ustedes imaginó. Saqué la tablet de mi bolso, la encendí y abrí el resumen de mis inversiones. Muchísimo más cuidadosos. La pantalla mostró una cifra que dejó a Kent con la boca abierta. 523 se convirtió en 47.891. Eso es imposible, susurró Lyra, inclinándose para ver la pantalla como si se tratara de un truco de magia. Las inversiones son reales, dije sin perder la calma. Las propiedades inmobiliarias son reales. Las cuentas fiduciarias también son reales. Lo único que no era real era la pobreza que estuve fingiendo durante 3 años. La silla de Kent se arrastró bruscamente cuando se levantó, alejándose de la mesa. ¿Fingiendo? ¿Mamá? ¿Qué diablos estás diciendo? Estoy hablando de una prueba, contesté, con la voz firme aunque la adrenalina me recorría el cuerpo. Una prueba de 3 años para ver quiénes eran en realidad cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles más que necesidad. El silencio que se hizo después fue total. Solo se escuchaba la respiración de Lance, el tic-tac del reloj en la pared, y el viento moviendo los pinos afuera. Pero adentro de la cabaña, 3 personas se estaban dando cuenta de que todo lo que creían saber de su familia se acababa de romper en pedazos. Lyra fue la primera en quebrarse. «Estás mintiendo», soltó, con esa voz chillona de cuando el miedo le gana. «¿Esto es algún tipo de broma?» «Una broma de mal gusto». «No es broma», le aseguré, pasando las páginas de la tablet para mostrarles las propiedades, los portafolios de acciones, los bonos. «Aunque es curioso que tú, precisamente tú, hables de crueldades», añadí. «Pero el departamento», balbuceó Kent. «Las preocupaciones económicas». «¿Cómo tú?» «Como yo qué», le interrumpí, mirándolo directo. «¿Cómo acepté que me trataran como si fuera una carga? ¿Cómo me dejé fuera de las reuniones familiares porque supuestamente no podía cooperar? ¿Cómo me quedé callada mientras Lyra le decía a mi nieto que yo no era realmente parte de esta familia?» Vi cómo a Kent se le iba el color del rostro. Volteó a ver a su esposa, que ahora miraba fijamente la pantalla de la tablet, como si pudiera borrar los números solo con fuerza de voluntad. «Nos estuviste poniendo a prueba», dijo Kent despacio, entendiendo por fin. «Durante 3 años, nos estuviste poniendo a prueba». «Y reprobaron», dije simplemente, dejando que el peso de esas palabras llenara el espacio. «Reprobaron rotundamente». Lyra se levantó de golpe y su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Esto es una locura. No puedes simplemente mentirle a tu familia durante 3 años y luego actuar como si nosotros fuéramos los malos». «¿Puedo?», pregunté, quedándome sentado mientras ella se inclinaba sobre la mesa. «Porque desde donde estoy, simplemente te dejé mostrar quién eras realmente cuando pensabas que no había nada para ti en todo esto. Te cuidamos», gritó, completamente fuera de sí. «Te incluimos en las vacaciones. Nosotros llamamos. Nosotros visitamos. Me tienes almacenado», corregí con firmeza. «Me trataste como una molestia». Me excluyeron sistemáticamente de momentos importantes en familia, mientras se felicitaban por hacer lo mínimo. Lance miraba de un lado a otro con creciente preocupación. «¿Por qué gritan tanto? Nana, ¿por qué está tan molesta mamá?» Me acerqué y tomé su pequeña mano entre las mías. «A veces los adultos tenemos diferencias sobre cosas importantes, cariño. Pero no te preocupes, todo va a estar bien». «No todo va a estar bien», la voz de Lyra se quebró en un sollozo histérico. «Nos has estado mintiendo. Nos has estado manipulando». «Te he estado observando», dije frío,
y lo que vi fue que cuando pensaban que yo era pobre y necesitada, no podían deshacerse de mí lo suficientemente rápido. Me trataron como una carga, me excluyeron de las decisiones familiares. Y lo peor es que empezaste a enseñarle a Lance que amar a alguien depende de lo que esa persona pueda ofrecer. Kent finalmente encontró la voz. Mamá, si nos hubieras dicho que tenías dinero. ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿De repente te hubieras acordado de tratarme con respeto? ¿Mágicamente hubieras desarrollado cariño por mí? ¿Habrías dejado que tu esposa envenenara a mi nieto contra mí? La palabra, veneno, golpeó a Lyra como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás y buscó la pared para apoyarse y estabilizarse. Eso no es lo que dije, empezó, pero se ahogó en sus propias palabras al darse cuenta de que no había defensa para lo que había hecho. Ayer seguí sin descanso, cuando le dijiste a Lance que yo no era su verdadera abuela, confirmaste todo lo que sospechaba de tu carácter. No eres simplemente alguien que trata diferente a las personas según su valor aparente. Eres alguien que trabaja activamente para destruir relaciones que no sirven a tus propósitos. La respiración de Lyra se volvió rápida y superficial, su rostro cambiaba entre blanco y rojo conforme entendía todas las implicaciones. Creo que me voy a desmayar. Y entonces, como si el universo quisiera darle el toque final perfecto a mi revelación, hizo algo que jamás esperé pero que nunca olvidaré. Lyra se desmayó. Se desplomó en el suelo como marioneta sin cuerdas, su cuerpo golpeó la madera de la cabaña con un sonido sordo que pareció resonar en el silencio abrupto que siguió. Kent corrió hacia ella, arrodillándose junto a su esposa inconsciente, mientras Lance la miraba con shock. Mamá, Lyra, ¿me escuchan? Yo me quedé sentado en la mesa, terminando tranquilamente mi vino mientras mi nuera yacía desmayada en el suelo. Después de 3 años de humillación cuidadosamente planeada, no sentí más que satisfacción al ver cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Está bien?, preguntó Lance con voz pequeña y asustada. Ella estará bien, le aseguré, aunque honestamente, me importaba poco de cualquier forma. A veces, las personas se sienten abrumadas cuando se dan cuenta de que han cometido errores graves. Kent me miró desde donde estaba arrodillado junto a Lyra. Su expresión era una mezcla de sorpresa, enojo y algo que podría ser el comienzo de la comprensión. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó en voz baja. Sonreí, tomando otro sorbo de mi excelente vino. ¿Ahora? Ahora tenemos una conversación honesta sobre el futuro, una vez que tu esposa se despierte. Por supuesto, la prueba había terminado. Los resultados eran concluyentes y la verdadera conversación sobre el futuro de nuestra familia apenas comenzaba. Lyra recobró la conciencia 10 minutos después, sus ojos se abrieron de golpe y encontró a Kent sobre ella con una toalla húmeda, y a Lance mirando por encima del hombro de su padre con preocupación. Me había mudado a la sala de estar, dándoles espacio mientras mantenía mi posición de autoridad tranquila. ¿Qué pasó?, murmuró ella, intentando incorporarse antes de que el recuerdo la dominara de nuevo. Sus ojos me buscaron inmediatamente al otro lado de la habitación, y vi la esperanza morir en su expresión cuando se dio cuenta de que no había sido un sueño. Te desmayaste, dijo Kent suavemente, ayudándola a sentarse contra los gabinetes de la cocina. Cuando mamá nos mostró y habló del dinero, terminó Lyra rotunda, con voz vacía. Ella realmente tiene $50 millones. ¿52 millones? La corregí desde mi cómodo lugar en el sofá. Al cierre del mercado esa mañana, la precisión del número la golpeó como otro golpe físico. No era una riqueza vaga ni un dinero familiar ligado a fideicomisos complicados. Era riqueza líquida, accesible, capaz de cambiar mi vida, que había poseído todo ese tiempo mientras me trataban como a una carga. Kent ayudó a Lyra a ponerse de pie y la guió hasta una de las sillas de la cocina. Lance se había retirado a sus coches de juguete, sintiendo la tensión entre los adultos pero sin entender su origen. Ver a mi nieto jugando tranquilo mientras el mundo a su alrededor cambiaba me oprimió el pecho con una ira protectora. Necesito entender, dijo Kent, acomodándose en la silla frente a su esposa, con la mirada fija en mí. Has tenido este dinero durante 3 años. Nos viste luchar con decisiones sobre tu cuidado, sobre incluirte en eventos familiares, sobre... Se detuvo. El alcance completo de mi engaño lo golpeó. Nos dejaste pensar que eras pobre. Te dejé revelar quién eras realmente, lo corregí firme. Yo no te hice tratarme mal, Kent.
Simplemente te di la oportunidad de mostrar quién eres realmente cuando pensabas que no habría consecuencias. Las manos de Lyra temblaban mientras tomaba su vaso de agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos harías esto? La pregunta me desconcertó tanto que casi sentí lástima por ella. Casi. Necesitaba saberlo, dije con sencillez. Cuando Henry murió, me di cuenta de que en realidad ya no conocía a mi propia familia. Necesitaba entender en quién me convertiría, con quién me casaría y, lo más importante, qué tipo de personas influirían en la idea que mi nieto tendría sobre la lealtad familiar. Entonces, nos mentiste durante 3 años, dijo Kent con la voz tensa y la ira contenida. Nos manipulaste, nos pusiste a prueba y nos preparaste para el fracaso. Te observé, respondí con frialdad. Todo lo que hiciste, cada elección que tomaste, cada forma en que me trataste, fue completamente tu decisión. Simplemente no corregí sus ideas sobre mi situación financiera. De repente, Lyra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con un cálculo desesperado. Pero ahora que lo sabemos, todo puede ser diferente. Podemos empezar de nuevo. Podemos solucionarlo. La interrumpí con firmeza. No podemos empezar de nuevo. No puedes dejar de saber quién eres realmente. Y yo no puedo olvidar lo que he aprendido de ambos. La firmeza en mi tono pareció quitarle el último color a su rostro. ¿Qué significa eso? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobremanila grueso, que puse sobre la mesa de café para que todos lo vieran. Significa que he tomado algunas decisiones sobre el futuro, sobre mi testamento, mis bienes y mi relación con esta familia. La nuez de Adán de Kent se movió mientras tragaba con dificultad. Mamá, lo que tú estés pensando, yo no lo estoy pensando, dijo. Ya lo hice, respondí. Abrí el sobre y saqué el primer documento, un testamento revisado que mi abogado había preparado exactamente como lo había pedido. Mi patrimonio se mantendrá en fideicomiso para Lance hasta que cumpla 25 años. Los fideicomisarios serán mi abogado y una empresa de gestión financiera, no miembros de la familia. Lyra dejó escapar un sonido como si se le desinflara un globo. Nos estás excluyendo por completo. Me estoy asegurando de que Lance tenga los recursos que necesitará para su futuro, sin importar las habilidades de planificación financiera o el carácter de sus padres, respondí, mientras sacaba el segundo documento. Sin embargo, hay condiciones. ¿Condiciones?, preguntó Kent, cansado. Solo podrá acceder al fideicomiso si Lance mantiene una relación conmigo que no esté mediada ni controlada por sus padres. Si descubro que alguno de ustedes lo ha envenenado en mi contra, le ha impedido verme o ha dañado de alguna manera nuestra relación, el dinero irá a la caridad. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los carritos de juguete de Lance rodando sobre el piso de madera en la habitación contigua. No puedes hacer eso, susurró Lyra. Aunque su voz delataba que sabía perfectamente que sí podía. Puedo, y ya lo hice, confirmé. Además, establecí un fondo para la educación, salud y bienestar general de Lance, que será administrado de manera independiente. No tendrás acceso a ese fondo, pero tampoco serás financieramente responsable de gastos importantes. Kent miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Básicamente nos está sobornando para que te permitamos tener una relación con Lance. Me estoy protegiendo a mí misma y a mi nieto de su demostrada disposición a excluir a personas de las relaciones familiares cuando le conviene, lo corregí bruscamente. Pasaste 3 años reduciendo sistemáticamente mi papel en la vida de Lance. Ahora pasarás los próximos 17 años asegurándote de que eso no vuelva a suceder. La respiración de Lyra se volvió superficial otra vez y me pregunté si se desmayaría por segunda vez. Esto es chantaje. Esto tiene consecuencias, dije con firmeza. Durante 3 años actuaste bajo el supuesto de que yo no tenía poder, recursos ni opciones. Estabas equivocada en todos los aspectos. Saqué el tercer documento, el que sabía que haría más daño a Kent. También tomé decisiones sobre arreglos más inmediatos. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó, aunque su tono indicaba que realmente no quería saber. Me estoy mudando. El apartamento que he estado rentando en realidad es una propiedad mía, pero nunca fue pensado para ser permanente. Compré una casa a 2 horas de aquí. Lo suficientemente cerca para visitas regulares con Lance, pero lo suficientemente lejos para mantener mi independencia. 2 horas, la voz de Kent se quebró levemente. Mamá, ya basta,
tendrás que hacer un verdadero esfuerzo si quieres verme. Ya terminé, dije. Se acabaron las cenas obligatorias en las que me tratan como un invitado no deseado. No más vacaciones familiares donde duerma en un sofá cama y agradezca el privilegio. Si quieres una relación conmigo, tendrás que ganártela. Lyra finalmente habló, aunque parecía lejana. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con tus condiciones? Le sonreí sin mostrar calidez alguna. Entonces Lance seguirá heredando todo cuando cumpla 25 años, pero ustedes pasarán casi 2 décadas sabiendo que su trato hacia su abuela le costó a su familia $52 millones. El peso de esa declaración cayó sobre ellos como una manta de plomo. Prácticamente podía ver los cálculos pasando por sus mentes, la desesperada lucha por encontrar algún ángulo, algún enfoque que pudiera salvar la situación. Dijiste que querías proteger a Lance de aprender que el amor es condicional, dijo Kent desesperadamente. ¿Pero no es eso exactamente lo que estás haciendo? ¿Hacer que tu amor dependa de cómo te tratemos? No, respondí con calma. Estoy condicionando mi dinero a cómo me tratan. Mi amor por Lance nunca ha flaqueado, a pesar de sus mejores esfuerzos por dañar nuestra relación. Pero mi voluntad de apoyar económicamente a quienes han mostrado desprecio hacia mí, ese barco ya zarpó. Me puse de pie, alisándome el vestido y preparándome para dar el golpe final. Tienen que tomar una decisión. Pueden aceptar estos nuevos términos y reconstruir nuestras relaciones familiares sobre la base del respeto genuino, o pueden rechazarlos y explicarle a Lance cuando sea mayor porque su fondo universitario fue donado a la caridad en lugar de invertirse en su futuro. Lyra ahora lloraba abiertamente, las lágrimas le corrían por el rostro mientras entendía la magnitud de su error. No lo sabíamos, sollozó. Si hubiéramos sabido lo del dinero, si ustedes hubieran sabido lo del dinero, me habrían tratado bien por las razones equivocadas. Ya terminé. Habría sido amable conmigo porque era útil, no porque fuera familia. Eso no es amor, Lyra. Eso es manipulación. Kent se sostenía la cabeza entre las manos mientras finalmente comprendía la magnitud de la situación. 3 años despreciando a su madre, dejando que su esposa la excluyera sistemáticamente de la vida familiar, tratándola como una carga que había que manejar en vez de como una persona a quien amar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente, con la voz apagada por las manos. Quiero que decidan quién quieren ser, dije simplemente. Pueden ser personas que aman a su familia sin importar su situación financiera, o pueden ser personas que miden las relaciones por su potencial de ganancias, pero no pueden ser ambas cosas. Y no pueden fingir que lo ocurrido en estos 3 años no pasó. Caminé hacia la ventana y miré el lago donde Lance y yo habíamos construido castillos de piedra apenas unas horas antes. Mañana regresaremos a casa por separado. Volverían a su vida normal con la certeza de que todo había cambiado, y yo comenzaría a construir algo nuevo. Les doy esta noche para hablarlo, dije sin voltear. Por la mañana me dirán qué decidieron. Detrás de mí escuchaba los sollozos silenciosos de Lyra y los susurros de Kent tratando de consolarla, pero no sentí ninguna lástima por su angustia. Ellos habían creado esta situación con sus decisiones, sus suposiciones y su crueldad casual. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de susurros apagados y frenéticos que venían del cuarto de Kent y Lyra. Habían estado despiertos casi toda la noche, y por fragmentos de conversación que se colaban a través de las delgadas paredes, deduje que aún buscaban algún ángulo para recuperar su posición de poder. No había ninguno. Lance ya estaba despierto, sentado en la pequeña mesa de la cocina con un tazón de cereal, balanceando las piernas y tarareando bajito para sí mismo. Levantó la vista cuando salí de mi incómodo sofá, su sonrisa tan sencilla y brillante como siempre. Buenos días, Nana. ¿Nos vamos a casa hoy? Sí, cariño, dije, despeinándole el cabello mientras me acercaba a prepararle café. ¿Estás emocionado por volver a ver tu habitación? Supongo, pero ayer me gustó construir castillos de piedra contigo. ¿Podemos repetirlo algún día? Esa simple pregunta me hizo sentir un nudo en la garganta. Eso espero, Lance. Realmente espero que sí. Kent apareció en la puerta, luciendo como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Su cabello estaba despeinado, sus ojos enrojecidos y se movía con la cuidadosa precisión de alguien que intenta mantener la compostura. Mamá dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? Miré a Lance,
que estaba absorto en su cereal, aparentemente ajeno a la atención adulta que lo rodeaba. Por supuesto. Salimos al porche, el aire de la mañana era fresco y limpio, casi simbólico. El lago de montaña se extendía ante nosotros, pacífico e inmutable, indiferente al drama humano que se había desarrollado a su sombra. Queremos aceptar tus términos, dijo Kent sin rodeos, con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. Estudié su rostro, buscando señales de comprensión genuina o cálculo desesperado. Todos. Todos, repitió, frotándose la cara con ambas manos. Lyra no está contenta, pero entiende que no tenemos opción. No se trata de opción, Kent, dije con firmeza. Se trata de carácter. Si solo aceptas mis condiciones porque te sientes atrapado, entonces no estamos construyendo nada real. Se quedó en silencio un buen rato, mirando fijamente el agua. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Te fallé, ¿verdad? Como hijo, te fallé por completo. La admisión me impactó más de lo que esperaba. Era lo que había esperado escuchar durante 3 años. Pero ahora que había llegado el momento, no sentí triunfo alguno, solo tristeza por la relación perdida y la incertidumbre de si podría reconstruirse. Te fallaste a ti mismo, dije suavemente. Te convertiste en alguien que no reconocía. Alguien que podía ver cómo su esposa excluía sistemáticamente a su madre de la vida familiar sin decir nada. Alguien que escuchaba cómo le enseñaban a su hijo que el amor era condicional y no intervenía. Las lágrimas corrían por su rostro, y de repente recordé al niño que lloraba cuando pisaba insectos sin querer en el jardín. Ese niño tenía una bondad innata que, de alguna manera, había quedado sepultada bajo años de influencia de Lyra y sus propias decisiones. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con sincero remordimiento. Puedo aprender a perdonarte, respondí con cuidado. Pero el perdón no borra las consecuencias. Los últimos 3 años pasaron, Kent. La forma en que me trataste, la forma en que permitiste que me trataran, el daño que le hiciste a mi relación con Lance. Esas cosas son reales. Asintió, aceptando el peso de sus actos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora demuestra que hablas en serio, dije, no con grandes gestos ni disculpas dramáticas, sino con un comportamiento constante y respetuoso a lo largo del tiempo. Demuéstrame que recuerdas. Soy tu madre, no una carga que haya que manejar. Miré hacia la puerta mosquitera, donde pude ver a Lyra sentada en la mesa de la cocina, con la cara hinchada de tanto llorar y las manos aferrando una taza de café como si fuera un ancla. Tenía la mirada perdida, claramente tratando de asimilar un mundo donde ya no tenía todo el poder en las relaciones familiares. Lyra tendrá que decidir quién quiere ser, dije con sinceridad. Puede aprender a tratarme con respeto, o puede seguir viéndome como un obstáculo para su visión de una familia perfecta. Pero no puede hacer las dos cosas, y su decisión determinará qué tipo de relación tendrá con el dinero que moldeará el futuro de Lance. Kent hizo una mueca ante el contundente recordatorio de lo que estaba en juego financieramente. Tiene miedo. Debería tenerlo, respondí sin compasión. Pasó 3 años intentando sistemáticamente borrarme de la vida de mi nieto, tratándome como si fuera una empleada doméstica. El miedo es una respuesta apropiada al darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Nos quedamos en silencio un momento, observando a Lance por la ventana mientras terminaba su desayuno y se acercaba a la caja de juguetes en la esquina de la sala. Su inocencia, en medio de la conmoción de nuestra familia, era a la vez desgarradora y motivadora. Quiero que conozca a su abuela, dijo Kent de repente. La verdadera tú, no la versión que Lyra le ha estado enseñando a ver. Entonces tendrás que trabajar activamente para que eso suceda, le dije. Se acabó la aceptación pasiva cuando Lyra hace comentarios hirientes sobre mí. Se acabó permitir que me excluya de las decisiones o eventos familiares. Se acabó tratar a mí. Veo tu presencia como un favor que me haces, en lugar de una relación que nos beneficia a todos, me interrumpió. Lo entiendo. Espero que sí, dije con sinceridad. Porque esta es tu última oportunidad, Kent. No voy a pasar otros 3 años siendo tratada como un segundo miembro de la familia mientras finjo que no duele. 6 meses después, estaba sentada en el solario de mi nueva casa, viendo a Lance ayudarme a cuidar el jardín de hierbas que habíamos plantado juntos. El viaje de 2 horas había resultado ser suficientemente largo como para requerir un verdadero esfuerzo para las visitas, lo que hacía que cuando llegaban, el tiempo se sintiera intencional en lugar de obligatorio.
Kent la visitaba cada 2 fines de semana, a veces traía a Lyra y otras veces venía solo cuando ella estaba demasiado ocupada para hacer el viaje. Sospeché que estas visitas en solitario eran su manera de reconstruir nuestra relación sin la complicación del resentimiento de su esposa, y aprecié el esfuerzo. La adaptación de Lyra a nuestra nueva dinámica había sido dolorosa de ver, pero necesaria de presenciar. Había probado varios enfoques, una conformidad osca, un entusiasmo fingido, ausencias estratégicas, antes de finalmente establecerse en un patrón de cortesía cautelosa que parecía sostenible, si no cálido. Nunca le voy a gustar, le dije a Kent durante una de sus visitas en solitario. Probablemente no aceptó honestamente. Pero está aprendiendo a respetarte, y eso podría ser suficiente. Fue suficiente, decidí. No me interesaba la amistad falsa ni el afecto forzado. Quería que se reconociera mi lugar en la jerarquía familiar y un trato que reflejara mi valor como abuela de Lance y madre de Kent. Lyra podría proporcionarme eso sin gustarme, y yo podría aceptarlo sin confiar en ella. La verdadera victoria fue Lance. Libre del sutil envenenamiento de su madre contra mí, nuestra relación había florecido en algo más profundo y genuino de lo que me atrevía a esperar. Pasaba cada 2 fines de semana conmigo, aprendiendo a cocinar mis recetas, ayudándome con el jardín y absorbiendo historias sobre su abuelo y la historia familiar que Lyra nunca se había molestado en preguntar. Nana dijo ahora, trasplantando con cuidado una plántula de albahaca. Mamá dice, eres realmente rico. ¿Es cierto? Sonreí ante su franqueza. Los niños de 8 años no tienen paciencia para los eufemismos de los adultos. Lo soy, cariño. ¿Eso cambia algo entre nosotros? Lo consideró seriamente, la forma en que abordaba todas las preguntas importantes. No lo creo. Sigue siendo la misma persona que construye castillos de piedra y hace los mejores panqueques. El dinero no cambia eso. Cierto, asentí, con el corazón henchido de amor por este niño sabio. El dinero no cambia quienes somos por dentro. Solo a veces revela quiénes son realmente otras personas. Asintió solemnemente, y luego se iluminó al ocurrírsele una nueva idea. ¿Significa esto que puedo ir a la universidad donde quiera? Significa que tendrás opciones, le dije. Pero aún tendrás que esforzarte y tomar buenas decisiones. El dinero puede abrir puertas, pero eres tú quien tiene que cruzarlas. Esa noche, después de que Kent recogiera a Lance y emprendiera el viaje de regreso a su casa, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té y la satisfacción de un día bien aprovechado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kent. Gracias por hoy. Lance no ha parado de hablar del jardín. La misma hora en 2 semanas. Le respondí, por supuesto, con cuidado. La relación no era perfecta. Quizás nunca sería lo que habría sido si los últimos 3 años hubieran sido diferentes, pero ahora era honesta, construida sobre una base de verdad en lugar de suposiciones, de respeto en lugar de obligación. Pensé en Lyra, probablemente pasando la noche calculando el interés compuesto de $52 millones y preguntándose cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. No se me escapó la ironía de que, al intentar excluirme de la familia, se había asegurado sin querer su estatus permanente de intrusa. Pero, sobre todo, pensé en Lance y en el hombre en que se convertiría. Crecería sabiendo que las relaciones familiares requieren esfuerzo y respeto para mantenerse. Entendería que la riqueza es una herramienta, no una medida de valor. Y lo más importante, sabría que su abuela había luchado por seguir formando parte de su vida cuando otros intentaron apartarla. La prueba había terminado. Los resultados eran permanentes. Y por primera vez en 3 años, estaba exactamente donde pertenecía, en mi propia casa, en mis propios términos, con mi dignidad intacta. Y mi futuro asegurado. Afuera de mi ventana, las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para construir las relaciones familiares que deseaba, en lugar de simplemente aceptar las que otros intentaban imponerme. Levanté mi taza de té en un brindis silencioso por mi yo de 70 años, la mujer que finalmente había aprendido que a veces la mayor victoria es simplemente negarse a ser disminuida por las limitaciones de otras personas. La función había terminado. La verdad nos había liberado a todos. Y nunca había sido más feliz de ser exactamente quien soy. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar?
¿Alguna vez han pasado por algo parecido? Déjenme sus comentarios abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo otras 2 historias favoritas del canal que definitivamente los van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí.